acompañar en la lectura de la palabra a la epístola de Gálatas, capítulo 1, versos 8 al 9. Los que se puedan poner de pie, háganlo. Los que pues, no puedan, por las razones que sean, pues pueden permanecer sentados. Gálatas 1, del 8 al 9, la versión que yo uso es la versión Reina Valera 1960. ¿Vale? Lo voy a explicar porque van a oír una palabra que a lo mejor no la hemos oído frecuentemente, o no la vemos frecuentemente, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pueden sentarse, mi hermano. Muchos de nosotros nos estamos preguntando, ¿verdad?, qué es esta palabra anatema. Incluso cuando yo estaba buscando, ¿verdad?, preparando, ¿verdad?, el material para la predicación, me dio curiosidad porque es una palabra que nosotros usamos a diario. La versión que yo estoy usando es la versión Reina Valera 1960, ¿verdad?, es un español, lo que se conoce como un español clásico, ¿verdad? Nosotros no hablamos así, nosotros no vamos a un restaurante, vamos a un hamburger, ¿verdad? Nosotros pues hablamos de una forma coloquial. Pero en esta, ¿verdad?, esta versión el idioma está un poquito más formal. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esta palabra anatema? Yo le he explicado anteriormente que la Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego, ¿verdad? Esos fueron los idiomas originales de la Biblia, y de ahí se tradujeron a los distintos idiomas que nosotros conocemos: español, inglés, francés, ¿verdad? Y muchos idiomas que la Biblia se ha traducido. Básicamente se ha traducido a casi todos los idiomas escritos. E incluso en los idiomas hablados se ha buscado la manera, ¿verdad?, los idiomas que no tienen un sistema de escrituras, se ha buscado la manera de que la palabra se pueda transmitir, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es viva y eficaz, y es la revelación de Dios hacia el hombre, ¿verdad? Y es el libro más traducido hasta el presente, ¿verdad? Y entiendo que será el libro más traducido hasta el presente. Esta palabra anatema quiere decir objeto maldito, ¿verdad? El apóstol Pablo le estaba diciendo a los Gálatas que si alguien le venía incluso él mismo, o alguien le venía con otro evangelio distinto, lo trataron como un objeto maldito, ¿verdad? Imagínense que ustedes van por la calle en un día de lluvia. Ustedes han visto estas alcantarillas redondas, ¿verdad? Esto se llama un registro. Y estas alcantarillas recogen las aguas residuales, ¿verdad? En otras palabras, las aguas de los inodoros, las aguas de los lavamanos. Y como se podrán imaginar, la calidad de esta agua no es la mejor. Incluso el color, ¿verdad?, no es muy bonito, el olor menos todavía. Imagínense que ustedes van por la calle comiéndose una fruta, un dulce o algo, y se les cae esta agua. Exactamente, poca agua. Ni lo van ni lo recojan. Déjenlo, ¿verdad?, que se lo lleve la corriente, que se lo lleve esta agua, porque ni tan siquiera la toque. Si usted tiene una cortadura, seguramente, ¿verdad?, se va a infectar porque estas aguas están contaminadas. Pues así le estaba diciendo el apóstol Pablo, que si recibían un evangelio distinto al que el apóstol había recibido, lo trataran de ese modo. Lo trataran como agua sucia, como agua de alcantarilla, poca, ¿verdad? Le estaba diciendo el apóstol Pablo, incluso de él mismo. ¿Y qué era el problema, ¿verdad?, que Pablo estaba teniendo por los Gálatas? Porque obviamente, ¿verdad?, cuando se escribió el Nuevo Testamento se escribió lo que se conoce como forma epistolar, ¿verdad? Los apóstoles fundaron iglesias alrededor de, ¿verdad?, lo que se conoce como el mundo mediterráneo, y cuando surgían situaciones, pues el apóstol se quería comunicar, como las distancias eran grandes, no había los medios de comunicación que hay ahora, no hay WhatsApp, no hay teléfono, no hay celular, ¿verdad? Pues se enviaba una carta donde los apóstoles pregaban por las distintas situaciones que sucedían. Y en la iglesia de Gálatas estaba pasando algo, ¿verdad?, que el apóstol Pablo lo trata a través de esta carta. Y usualmente el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando comenzaba una epístola o una carta, empezaba con un saludo. Es como cuando nosotros, ¿verdad?, vamos a un lugar, nos encontramos con una persona, fulano, ¿cómo estás? Mire, tu familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hacemos como una pequeña introducción y eventualmente vamos al asunto. Básicamente, en este caso, el apóstol Pablo fue directo al asunto. O sea, Pablo estaba molesto por los Gálatas. Al final, en el capítulo 6, dice que el apóstol Pablo escribió la carta con letra grande. Como que escribe letra mayúscula, quiere decir que usted estaba molesto, ¿verdad? El apóstol estaba prendido por los Gálatas. Pero ¿qué habían hecho los Gálatas que le habían molestado tanto a Pablo? Vamos a comparar la iglesia de Gálatas con la iglesia de Corinto, ¿verdad? Que fue otra iglesia que Pablo le escribió una carta un poquito fuerte. Pero si usted lee ambas cartas, Pablo no estaba tan molesto por los corintios como estaba con los Gálatas.
¿Y qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Divisiones. Van como nenes chiquitos. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, ¿verdad? Tenían una grande entre ellos para empezar. Salían borrachos de la iglesia. Había casos de inmoralidad al punto de que Corinto era una ciudad que se caracterizaba por la inmoralidad y estos tipos estaban tan salvajes que los mismos Corinto se escandalizaban del estilo de vida que estaban viviendo. Tenían peleas entre ellos, se demandaban en corte, ¿verdad? Estaban al garete, como diríamos en Puerto Rico. Pero el apóstol Pablo, a pesar de eso, a pesar de que Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo parece que era una persona directa y parece que era el tipo de persona que agarra el toro por los cuernos, ¿verdad? Si las tenía que decir, él las decía como las veía, sin paños tibios. Y vamos a ver incluso que a los Gálatas le baja fuerte, ¿verdad? En estos tiempos el apóstol Pablo lo hubiesen hasta sacado un concilio, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo no tenía pelos en la lengua, ni tenía artritis en las manos, ¿verdad? Como esto fue escrito a mano, o sea, el apóstol las cantaba como las veía. Pero nosotros estamos viendo que la iglesia de Corinto había este revuelo, pero el apóstol del todo de Corinto no es tan fuerte como los Gálatas. ¿Y qué era el problema de los Gálatas? El problema es que alguien les había venido con una idea del evangelio falsa. Fíjense que el apóstol Pablo no está peleando porque le estaban trayendo una religión falsa. Yo recuerdo que estaba en la Universidad de Puerto Rico, estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Hace bastante tiempo atrás, varios huracanes, terremotos, muchas series de cosas que han pasado de aquí para allá. Y había un lugar en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra, que le decían Peyton Place. Y el Peyton Place, que es una serie que daban en los 70, donde pasaban muchas situaciones, muchos revoluces. Y este lugar se caracteriza precisamente por esto, porque pasaban muchas cosas raras. Allí podía aterrizar un platillo volador para pagarse los marcianos, y nadie iba a estar extraño, porque estaban acostumbrados, o sea, a lo extraño. Más lo normal era lo que llamaba la atención, porque era un sitio bien raro. Y dentro de las cosas raras que había en este lugar, había una religión traída de India que se llamaba los Hare Krishna. Y estos señores estaban como unas túnicas, vendían cosas de productos naturales, casi siempre eran como americanitos, ¿verdad? Eran rubitos, como pelados, como un rabito. Yo soy como pelado, pero no puedo ser Hare Krishna porque el tiempo no es Krishna. El tiempo y la genética no es Krishna, ¿verdad? Pero es que yo no sea. Y me daba gracia, ¿verdad? El apóstol Pablo no estaba molesto porque los Gálatas estaban siguiendo algo equivalente a los Hare Krishna de su tiempo. ¿Verdad? Ellos tenían una doctrina aparentemente correcta. Tampoco el apóstol Pablo estaba molesto porque estaban siguiendo una secta. ¿Qué es una secta? Una secta es una denominación que se dice cristiana, pero que niega aspectos fundamentales de la doctrina. El ejemplo clásico, los testigos de Jehová. ¿Verdad? Los testigos de Jehová me niegan la Trinidad. Ellos creen, me parece que no creen en la divinidad de Cristo, ellos creen que Jesucristo era un ser humano y no creen en el Espíritu Santo. Ellos ven el Espíritu Santo como una fuerza, ¿verdad? Pero no lo ven como una persona, como parte de la Trinidad. Y obviamente, ¿verdad? Pues esta doctrina se aparta, pero esta creencia se aparta de la doctrina correcta. Pero ese tampoco es el problema que Pablo estaba teniendo con los Gálatas. O sea, no era que los Gálatas estaban leyendo los despertares y los atalayas, ¿verdad? Que es el método de comunicación de los testigos de Jehová y estaban siguiendo esta doctrina. Ese no era el problema que Pablo estaba teniendo con los Gálatas. ¿Qué era el problema que Pablo estaba teniendo con los Gálatas? Que incluso en el capítulo 3 le llama insensatos, o Gálatas insensatos. Vamos a ponerlo en palabras modernas, chorremodones. O sea, Pablo estaba hablando de fuerte. Hermano, ¿verdad? Suena un poquito, ¿verdad? Chocante, pero el apóstol Pablo estaba hablando de fuerte a los Gálatas. ¿Verdad? Esto ahora mismo se consideraría ofensivo. Si Pablo tuviera un concilio, posiblemente lo hubiesen votado, lo hubiesen censurado, ¿verdad? En la prensa por este tipo, ¿verdad? de lenguaje. Pero ¿qué habían hecho los Gálatas que habían molestado tanto a Pablo? Los Gálatas habían caído en una especie de legalismo, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema de caer en un legalismo? El problema del legalismo es que es una forma, es que el hombre piensa que puede solucionar los problemas mejor que Dios. En los 70, ¿verdad? Estaba el legalismo del ser humano, ¿verdad? Era el legalismo de Dios que estaba culpable. Las mujeres no podían vestirse con pantalones, no podían maquillar, no podían usar pantalla, porque todo era el diablo. O sea, si una mujer se pone en pantalón, era el diablo. Si se pone una pantalla, era el diablo. Si los hombres se dejaban barba, eran el diablo. Si oían un género, ¿verdad? Popular,
aunque sea cristiano, eran del diablo. Yo recuerdo que cuando Ricky Ray y Bobby Cruz, ¿verdad?, los músicos de salsa, se convirtieron a Cristo en la década de los 70, ellos son, ¿verdad?, todavía están vivos y se dedican a la música, ¿verdad? Ese era su medio de subsistencia. Cuando estaban fuera de los caminos del Señor, pues ellos amenizaban bailes, ¿verdad?, y ahí les pagaban, más la venta de discos, ¿verdad? Ellos tenían sus habichuelas, ¿verdad?, como decimos aquí en Puerto Rico, sus fuentes de ingresos a través de la música. Ellos se convierten a Cristo, no tienen otra manera de ganarse la vida, y se dedican, ¿verdad? Siguen con la música, pero cambian las letras de sus canciones, pero no el género musical, ¿verdad? Se quedaron cantando, se quedaron y todavía son cantantes de salsa. Y mi hermano mayor se había comprado en aquel tiempo un 8-track. Muchos de ustedes no van a saber lo que es eso, ¿verdad? Especialmente los jóvenes, pero un 8-track, o sea, eso era el tataranieto, tatarabuelo ¿verdad? de la música de Spotify. Sí. Claro, eso es en la cadena, si queríamos la evolución, ¿verdad? Eso sería el hombre lineal de las vainas estas que creen en la evolución, ¿verdad? En cuanto a la música. Y mi hermano, pues había comprado este track de estos cantantes de Ricky Ray y Bobby Cruz, música cristiana, y se lo comentó a unos muchachos de la iglesia, y ellos le pidieron este track prestado a mi hermano pues se lo prestó. Cuando el papá de estos muchachos se entera que mi hermano le prestó el track, le devolvió el track a mi hermano, por poco le da con mi hermano el track, le da con el track a mi hermano, porque esa música era del diablo. Simplemente era música salsa, ¿verdad? Pero una música cristiana con un género musical, ¿verdad? Que no era común en las iglesias. Y había, ¿verdad? Se caía en ese tipo de legalismo que si no se seguían ciertas normas, ciertas prácticas, pues era del diablo, te ibas a perder, ¿verdad? Y un concepto lamentablemente que se tiene en muchas iglesias es que la salvación se pierde. Hermano, la salvación no se pierde. Ahora, ¿quiere decir que eso es licencia para pecar? La respuesta sabemos que no. ¿Verdad? La paga del pecado es muerte, y el pecado siempre, y siempre lo repito, ¿verdad? Siempre, bolita en underline, rojo con amarillo fondo, siempre tiene consecuencias. Y muchas veces el Señor no nos quita las consecuencias del pecado. El pecado no nos puede apartar de su amor. El pecado no nos va a quitar la salvación. Y no importa el pecado que hayamos cometido, por más feo que sea. Otra cosa bien importante con el pecado, hermano, nosotros, los seres humanos, podemos cometer el pecado más asqueroso y asqueante que usted pueda escuchar. Todos tenemos el potencial de hacerlo. Ahora mismo está de moda una película que se llama Sound of Freedom. Yo sé que muchos la han ido a ver, ¿verdad? Porque es una película que no se le dio, toca un tema bien controversial que es el tráfico de niños, ¿verdad? La pedofilia, de una manera industrial, ¿verdad? Donde secuestran niños o engañan a niños y los venden, ¿verdad? Y los venden para explotarlos sexualmente. Y nosotros, ¿verdad? Nos escandalizamos, incluso yo vi la película, ¿verdad? Me consterné, ¿verdad? Porque uno no sabía la magnitud de esta situación, ¿verdad? Son cosas que uno siempre pasa por allá, pasan lejos, pero posiblemente, ¿verdad? Esas situaciones aún en el mismo Puerto Rico están pasando, ¿verdad? Y tenemos que estar conscientes de eso, y nosotros nos horroriza ese tipo de pecado. Pero si yo les dijera, hermano, que nosotros somos capaces o tenemos el potencial de cometer ese pecado, muchos de nosotros, yo no sería capaz, no, hermano, no. En 1 Corintios 10:12 dice, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Nosotros tenemos ese potencial, ¿verdad?, de cometer cualquier pecado, por feo que suene, pero tenemos ese potencial, y es algo que tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Pero en Isaías 1:18, debe buscarse un momentito, vamos a ver al Antiguo Testamento, dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La grana es un color rojo intenso, ¿verdad? Para que tengan usted una idea. Y el Señor está diciendo que no importa lo intenso que haya sido nuestro pecado, el perdón de Dios está abierto para todos. ¿Cuánto recuerda la historia del ladrón de la cruz? ¿Verdad? El ladrón de la cruz, a lo último de su vida, se arrepiente. Ahora, vamos a tomar en cuenta que el Señor muchas veces no nos libra de las consecuencias del pecado. El ladrón de la cruz se arrepintió,
Pero el ladrón de la cruz, ¿verdad? Está en el paraíso, el Señor se lo prometió. Pero el ladrón de la cruz murió en la cruz, junto con Cristo. Cristo no lo bajó de la cruz, no hizo un milagro, Él murió en la cruz. Y el pecado, y con el pecado pasa lo mismo. David pecó, no perdió, ¿verdad? El Señor había hecho unas promesas, el Señor le cumplió sus promesas, pero tuvo que pagar las consecuencias del pecado. Y estos temas hay que tocarlos, ¿verdad? Porque muchas veces no se tocan. Y ahora pasamos al legalismo moderno, ¿verdad? Ese era el legalismo de los 70, ese legalismo ya está, ¿verdad? Ahora las iglesias, pues, ya estamos más liberales, ¿verdad? Estamos más liberales, ya estamos pueden ponerse mamones, pantalla, etcétera, etcétera, se puede oír salsa, se puede oír reggaetón, no. Yo no estoy de acuerdo con ese género, ¿verdad? Pero si se le cambia la letra, ¿verdad? Un género musical que a mí no me gusta, pero yo no le voy a imponer, ¿verdad? El criterio a otras personas. Si le cambia la letra y poner a un cristiano, y el Señor puede llegar, ¿verdad? A unas personas que les gusta ese género, pues mire, gloria a Dios, ¿verdad? A mí no me gusta, a mí, con eso, ¿verdad? Si yo estaría ateo, me traen un reggaetón, pues sería más ateo todavía, pero al que le guste, ¿verdad? Pues, para el gusto de los colores. Ahora hemos cambiado a otro tipo de legalismo, es el legalismo del más bueno, ¿verdad? Antes Dios estaba con un bate, ahora Dios está que pega lo que te dé la gana, que hay perdón, ¿verdad? Y no hay consecuencias. Y que nadie te señale, porque eso es falta de amor, ¿verdad? Eso es falta, eso es estar lleno de odio, ¿verdad? Eso no es el amor de Cristo. Hermano, Cristo ama al pecador. Porque para empezar, los primeros pecadores somos nosotros, el primer pecador es este. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Para poner las cosas en perspectiva. Todos hemos pecado. Y hermano, otra cosa bien importante con el pecado. Nosotros los seres humanos clasificamos los pecados y le ponemos tamaño a los pecados. Pecado grande, pecado pequeño. Pero hermano, el pecado tiene un solo tamaño. Y el tamaño es suficiente para que nosotros pasemos el resto de la eternidad apartados de la presencia del Señor. Así de grande es el pecado. Que si la mentirita es rosa, verde, blanca, póngale el color que usted le dé la gana. Es mentira, es pecado. El genocidio, la pedofilia es pecado, la mentira, el orgullo, la vanidad también lo es. La pedofilia, el pecado, el genocidio te puede llevar al infierno, la vanidad, el orgullo también. Bien importante que nosotros tengamos esa noción del pecado. Nuestros hermanos católicos creen en pecados mortales, pecados veniales. Con mi respeto a los hermanos católicos, no, hay pecado y cualquier pecado es suficiente para apartarnos de la presencia del Señor, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Pero como le mencioné este pasaje de Isaías, aunque el pecado sea grande, pequeño, ¿verdad?, de los estándares humanos, la sangre de Cristo es suficiente para limpiarlo. Y ese es el evangelio de la gracia que nosotros tenemos que predicar y nos tenemos que meter entre ceja y ceja. Hay personas que viven atormentadas por pecados que cometieron en el pasado. Una vez oí la historia de un veterano de la guerra de Corea, que ellos los mandan en una misión, ¿verdad?, en esta guerra, ¿verdad?, el enemigo pasaba mucho en los países de Asia, utilizaban nenes para, ¿verdad?, para estrategias de combate. Y ellos, ¿verdad?, estaban siendo atacados, fueron atacados por un pelotón de nenes. Y ellos dispararon, ¿verdad?, pues ellos no sabían a quiénes los estaban atacando, sencillamente estaban en una trinchera, posiblemente de noche, o, ¿verdad?, en la confusión de la guerra disparan. Y cuando ellos van a ver, habían matado a unos nenes. Que este señor nunca se lo perdona. Este señor estaba en la guerra, fue a la guerra, y siempre se sentía culpable. No podía por la carga del pecado, por la conciencia, y Satanás se encargaba de meterle en la cabeza que no merecía el perdón de Dios, lo cual es un concepto falso, hermano. El perdón de Dios está abierto a todos, al pecador más grande en términos humanos como al pecador más pequeño, porque es lo mismo, como el pecado no tiene tamaño, los pecadores están todos. Hay pecado y hay pecadores, no hay pecadores grandes ni pecadores chicos, hay pecadores, punto, ¿verdad? Y precisamente este era el problema que Pablo estaba teniendo con los Gálatas, que me estaban dejando el evangelio de la gracia, el evangelio que podía liberar del pecado, por un evangelio ritualista. No era ni tan siquiera un evangelio, ¿verdad?, no era tan siquiera un legalismo como el de los 70, que Dios estaba con un bate esperando a ver qué tú ibas a hacer para entrar al tabatazo, ¿verdad? Fuiste al cine, un bate, te voy a entrar a batazo, ¿verdad? Porque viste al cine y no tenés que ir al cine.
No era ni tan siquiera eso, porque aún ese mismo tipo de evangelio puede ser, en muchas ocasiones ha llevado a la gente al evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que no pueden seguir los mandamientos del Señor. Nosotros pecamos aunque no lo querramos hacer. Nosotros podemos esforzarnos al 100% y siempre vamos a ofender al Señor. Aunque amemos al Señor, pero siempre lo vamos a hacer porque nuestra carne tira hacia el pecado. El Señor nos salva, el Señor nos santifica, pero mientras estemos en esta tierra, nosotros vamos, ¿verdad? Nuestra carne, nosotros somos como un carro de salida, nos desviamos hacia el pecado. Y los Gálatas, ¿qué estaban diciendo? ¿Verdad? Los Gálatas empezaron a decir que además que el sacrificio de la cruz no era suficiente. Tú tienes que seguir ciertos rituales para ser salvo. ¿Y qué pasa con este tipo de creencia? Este tipo de creencia crea un autoengaño. Primero, a las personas, ¿verdad? Como este señor que le conté de la guerra de Corea, les crea un sentimiento de culpa innecesario, porque el perdón de Dios está abierto para el pecado más grande que nosotros podamos cometer. Y segundo, crea una sensación de orgullo en lo que a lo mejor no hemos cometido esos pecados que nosotros llamamos grandes, ¿verdad? Nos creemos, ¿verdad?, que somos mejores que los demás porque sencillamente seguimos un ritual, porque hacemos X de cosas. Hermano, y no es así. Este evangelio, por eso era que el apóstol Pablo tenía más coraje con los Gálatas, que no estaban haciendo, ¿verdad?, o por lo menos en la carta, el edicto, no hay evidencia que estaban haciendo las pocas vergüenzas que estaban haciendo los de Corinto, pero estaban cayendo en esta conducta de autoengaño, ¿verdad?, de creerse mejores que los demás porque estaban siguiendo estos rituales. ¿Y qué rituales eran los que estaban siguiendo los Gálatas? Los Gálatas estaban siguiendo los rituales judaizantes. El hombre peca. Claro, vámonos al principio de la historia de la humanidad. Dios crea al hombre para que el hombre y Dios tengan comunión eternamente, ¿verdad? Que haya dentro de la comunión, que haya comunicación, que haya armonía, ¿verdad? Que se lleven bien el uno al otro. El hombre peca y esa comunicación entre Dios y el hombre se corta, ¿verdad? Sin santidad nadie puede ver a Dios. Y el hombre, por sus méritos, no es capaz de restablecer esta comunicación. Yo le conté una vez en una prédica pasada que en mi casa, donde yo mi esposa, había unas líneas de teléfono y yo me dio un día agricultor y corté esa línea de teléfono, ¿vale? Déjame casi media urbanización sin teléfono. ¿Quién tuvo que reparar eso? Telefónica. Pues yo no sabía nada, no sabía nada de electricidad todavía, y en aquel tiempo menos, ¿verdad? Y tuvo que Telefónica traer los materiales, los expertos para poder reparar esa comunicación porque yo no era capaz de hacerlo. Pues así mismo, ¿verdad? Cuando el hombre peca, Dios mismo tiene que restablecer la comunión con el hombre, porque el hombre no puede buscar a Dios. Hermano, nosotros no buscamos a Dios. Otro mito que quiero contar: nosotros no buscamos a Dios. Dios nos tiene que buscar a nosotros. Nosotros huimos de Dios. Juan 3:19, yo lo he citado en otra ocasión, dice que y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Nosotros huimos de Dios. Si venimos a Dios es porque Dios, en cierta manera, nos trae a la cañona, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y establece la comunión, porque si no fuera así, aún este acto de traernos a la cañona, como dice la palabra, es un acto de misericordia. Porque si no, ¿verdad?, y vamos a estar siempre apartados de la presencia del Señor. Pues los Gálatas ¿verdad? Dios comienza un plan de salvación y tiene que comenzarlo en algún lugar. Y Dios comienza este plan revelándose a un pueblo, a una nación en particular, que es el pueblo de Israel. ¿Verdad? El Señor se le revela al pueblo de Israel y le da una serie de mandamientos para que el pueblo de Israel se relacione con Dios, el pueblo de Israel se relacione con los hombres, y le da una serie de recomendaciones alimenticias, ¿verdad?, en cuanto a ciertos alimentos que se podían comer o no, porque el Señor quería un pueblo saludable. En tercera de Juan, el apóstol Juan le está diciendo ¿verdad?, a quien le está enviando la carta, que se llama Gallo, que él quiere que este Señor sea prosperado en todo. Y el Señor quería la prosperidad del pueblo de Israel en todos los aspectos: espiritual, social, material, de salud, ¿verdad? Y le da una serie de mandamientos exclusivamente al pueblo de Israel. Pero esto era parte de un plan para que el pueblo de Israel transmitiera esta información a los demás pueblos de la tierra. El Señor, ¿verdad?, viene a la tierra a través de este pueblo de Israel. De este pueblo de Israel selecciona a unos discípulos. De estos discípulos selecciona a unos apóstoles para que lleven este mensaje a las distintas naciones. Pero el pueblo de Israel entendía que la salvación era exclusivamente de ellos. Ellos entendían que el monopolio de la salvación era del pueblo de Israel.
¿Qué pasa? ¿Verdad? El Evangelio pasa a Pentecostés, el Espíritu Santo se manifiesta primeramente en los judíos y posteriormente hay manifestaciones del Espíritu Santo en los gentiles, los no judíos, ¿verdad? Y empiezan a formarse estas comunidades a lo largo de todo el mundo conocido. Y empiezan, ¿verdad? El Espíritu Santo empieza a llamar a las iglesias, empiezan los hermanos a congregarse, a formar estas comunidades. Pero ¿qué pasa? Empiezan a surgir muchos problemas porque muchas de estas personas no conocían mucho de los mandamientos y en algunas ocasiones, ¿verdad?, fallaban. Los apóstoles habían designado líderes para, ¿verdad?, dirigir estas congregaciones por el camino correcto, pero lamentablemente en la congregación de los Gálatas se metieron unas personas que empezaron a decir que había que seguir unos ritos, había que guardar, ¿verdad?, había que abstenerse de ciertos alimentos, había que, ¿verdad?, los varones tenían que practicar la circuncisión, había que adorar en determinado día. Y los ritos de por sí no son malos, ¿verdad? Pero el problema que estaban teniendo es que ellos estaban haciendo de los ritos el evangelio, el método de salvación. Se habían desviado, o se habían desenfocado del evangelio de la gracia. Y estaban haciendo de estos ritos el método de salvación. Y estaban creando una carga innecesaria en los hermanos. Estaban desvirtuando el mensaje. Y Pablo se molesta porque cuando nosotros caemos en estas conductas legalistas, lo que estamos diciendo es que el sacrificio de la cruz no es suficiente. Parece un pecadito leve lo que estaban cometiendo los Gálatas, pero era un pecado bien serio, ¿verdad? Porque es un pecado que es un pecado de orgullo. Una vez yo recuerdo que yo fui a la ciudad de Miami, y cerca de la ciudad de Miami hay un área que se llama los Everglades. Los Everglades es un área de pantano, eso cubre una gran parte del estado de Florida. Hay de estas lanchas que le dan a usted una vuelta por los Everglades. Y yo recuerdo que cuando yo cogí esta lancha que tenía como un abanico en la parte de atrás, había un muellecito y cerca del muelle, como de aquí a la distancia de la puerta, había cocodrilos. Y algunos como yo de grande. Y cuando usted se metía por todo los Everglades, toda la orilla estaba forrada de cocodrilos. Entonces lo único que veía era cocodrilos. Había más cocodrilos que gente, porque nadie, o sea, los Everglades no vive casi, no, entiendo que no vive nadie, vive poca gente. Estaba toda la orilla llena de cocodrilos. Y esta lancha tenía un rótulo, ¿verdad? Tenía un toldo y tenía un rótulo que decía que no saque la mano al agua. Obviamente, tú mirando esos cocodrilos no lo ibas a hacer, ¿verdad? Porque te podían meter un mordiscazo y arrancarte un brazo. Pero lo curioso del caso es que cuando nosotros estamos llegando al final del tour, el guía nos dice lo siguiente: ustedes ven este rótulo, ¿verdad?, de por qué es que usted no debe sacar la mano del agua. Ustedes están pensando en los cocodrilos. El peligro no son los cocodrilos. El peligro es que hay unas serpientes nadan debajo del agua que lo pueden morder. Y el problema es que los antídotos para las serpientes son específicos. O sea, si te muerde una serpiente de cascabel, el único antídoto que te va a servir es el de la serpiente de cascabel. Si te dan el de una cobra, no va a ser efectivo. ¿Qué pasa muchas veces con este tipo de pecado honorable? Este tipo de pecado que nosotros llamamos honorable, porque no hay pecado honorable, hay pecado, y todo pecado es una ofensa al Señor. Son como estas culebras. Nosotros no la vemos, ¿verdad? Nosotros pensamos, ¿verdad?, que no hay peligro, pero nos puede inyectar el veneno del orgullo, el veneno de la vanidad, y no darnos cuenta. Y es bien importante, hermano, ¿verdad?, que estemos, que no caigamos en este autoengaño. Entonces damos por terminada la prédica. Dios me lo bendiga. Amén. Amén.